aquí. Xenoglosia, hablar en otras lenguas desconocidas. Bueno, eso que contabas ya de levitación me parece espantoso, extraordinario, pero se ha contado muchas veces en los viejos documentos. Sansonismo, titanismo, ¿no? Una fuerza descomunal. Esa violencia tremenda. ¿De eso se hablaba, de ese tipo de casos? Sí, por ejemplo, respecto al sansonismo, el caso de atendí una conversación, el caso de un niño de 12, 13 años que levantó al sacerdote tomándolo tan solo de un brazo, es decir, prácticamente a 1 metro del suelo. Es decir, estas cosas que a veces se ven en las películas, es verdad que las de Hollywood exageran y tal y cual, ¿no? Pero se dan durante los exorcismos. Y la verdad, de ser sincero, la psiquiatría al día de hoy no tiene explicación alguna. La psiquiatría al día de hoy no tiene explicación alguna. Es decir, yo cuando hablaba con ellos poníamos un ejemplo, ¿no? Que el exorcismo es como cuando los buscadores de oro en un momento dado, en un tamiz, empiezan a desechar, en este caso los casos psiquiátricos, psicológicos, patológicos, y de repente al fondo queda algo que es el meollo de la cuestión. Algo que no tiene explicación y que aparentemente tan solo obedece a fuerzas que hoy por hoy son inexplicables. De hecho, uno de los componentes de esta reunión es el jefe de neurofisiología de la Universidad de Edimburgo, es nada menos que el director de la revista Cortex, la de mayor prestigio a nivel mundial, y conversaciones con él, una de ellas además privada, él no tiene explicaciones a muchos de estos fenómenos. Algunos sí, es verdad, claro que sí, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero hay otros que exceden, por lo menos, los conocimientos al día de hoy. Por ejemplo, imagino que hablar en otras lenguas, ¿no? Será uno de esos. Efectivamente. Hay algunos estudios en los que se demuestra, por conocimiento del paciente de los años anteriores, que no ha tenido el más mínimo contacto con esta lengua y que, por el contrario, una vez que ocurre la posesión demoníaca, pues comienza a hablar en un lenguaje o en otro. Por ejemplo, el caso de uno de los sacerdotes, que era párroco en Estados Unidos, en el que una ciudadana polaca que acababa de llegar a Estados Unidos hacía un mes, pues comienza a hablar italiano, comienza a hablar inglés y otro tipo de lenguas, algunas aparentemente muertas, ¿no? Que este sacerdote ni siquiera podía identificar y que de hecho llevó allí grabado en un aparato, ¿no?